Bienvenido a este episodio 3 de este podcast Corazonar en la vida y en la empresa para gestionar con sentido. Un gusto que nos acompañes nuevamente hoy. Estaremos tratando un tema vital dentro de la gestión en la organización y tiene que ver con algo de lo que se habla mucho, pero que muy pocas veces es dimensionado, clarificado integralmente y sobre todo en la parte más trascendente del mismo, que muy pocas veces se toma en consideración. Y estoy hablando de la gestión del cambio. Soy Mo Hernández, mentora directiva y organizacional, y te estaré acompañando en este episodio haciendo un análisis de algunos elementos que no podemos dejar de integrar para realmente gestionar el cambio con una intención clara, concisa, pertinente y sobre todo estratégica. Comenzaremos hablando sobre las tres cosas o los tres recursos que no podemos dejar fuera cuando hablamos de gestión del cambio. El primero de ellos es entender realmente cuáles son los recursos de la organización y usualmente pensamos que son los materiales, los económicos, las personas, las relaciones y estamos en lo correcto. Sin embargo, a veces dejamos de lado elementos que pueden ayudarnos a entender de una manera más completa todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. El segundo tema desde el que abordaremos el día de hoy este episodio es desde el momento de la organización. Hay organizaciones que están en un momento de inicio o de startups, ¿no? Como hay ahorita muchas en el mercado. Hay otras que están ya en un ámbito medio de la vida y hay otros que están en el declive, que también se vuelve una oportunidad súper valiosa para desde ahí, ya con toda la estructura y la organización con la que se opera, generar o abrir nuevos mercados y generar nuevos proyectos. Y por último, tenemos que considerar la parte, digamos, no tangible o más humana de esta transición, ya que a final de cuentas, en la organización, como en cualquier proceso, siempre estamos relacionándonos entre personas, con personas y para personas. La primera parte, la gestión de los supuestos, nos lleva a observar algunas situaciones externas desde una perspectiva muy diferente. Digamos que es ponernos un poquito como observadores de una realidad concreta en la que podemos observar todo aquello que más allá de lo material afecta o contamina esta gestión operativa o institucional que quisiéramos lograr, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con los supuestos, por ejemplo, en los temas de inducción o de onboarding de las personas a nuestra organización. Una persona que busca, que aplica, que quiere ser parte de nuestra organización y que al final es admitida, supone que la van a capacitar, que le van a dar una inducción adecuada, que la van a presentar con sus pares, que le van a presentar los límites operativos, cuál es su aportación específica, cómo van a medir su desempeño, etcétera. Y la realidad es que cuando esta persona llega a la organización, muy pocas veces sucede lo que él esperaba, ¿sí? Y la realidad es que ese supuesto es correcto, es objetivo, es algo que podría esperar al integrarse a una nueva organización. Sin embargo, nosotros desde la organización no estamos integrando esos supuestos y por eso generamos tantos roces, tantos conflictos, tanta rispidez, porque a veces no solo se generan estas situaciones, sino que además esta persona que acaba de ingresar a la organización no tiene idea de a quién recurrir, ya que la inducción muchas veces solamente se da al puesto, pero no al equipo de trabajo y menos a la organización. O al revés, se le da una inducción general de lo que la empresa es, pero faltan los otros dos pasos que son prioritarios para que la persona pueda llegar realmente a hacer una aportación valiosa en esta integración. Un segundo supuesto que es muy recurrente o con el cual me topo yo frecuentemente está relacionado con lo que corporativo, dirección, gerencia, supervisión, etcétera, los 5 o 6 niveles de la organización tienen en relación a lo que se debe lograr como objetivos estratégicos. Y eso genera muchísima complicación
en el sentido y desde la perspectiva de que cada quien asume sin preguntar. Y eso, pues evidentemente a la hora que se implementa, genera choques y genera roces entre los departamentos, entre algunos procesos, entre turnos inclusive, ya que como no hay nadie que dé continuidad a esos supuestos, no solamente a la información o a la comunicación, sino a estos supuestos que son completamente intangibles, tenemos en el día a día y en estos 3 turnos situaciones que rebasan por mucho lo que estamos incluyendo a la hora de hacer esta planeación o esta proyección estratégica. Gestionar cuando estamos gestionando desde un supuesto genera muchísimos costos personales, humanos, económicos, laborales, de proyección, de reputación con los clientes, etcétera. Y la tercera parte en la que estos supuestos deben gestionarse o tienen mayor implicación está relacionada con los supuestos de la cultura organizacional en la que nos vemos insertos cuando somos parte de una empresa o cuando somos externos, como en mi caso, que muchas veces también suponemos como mentora o directora directiva que cuando yo llego, por ejemplo, a un nuevo proyecto, supongo que ya se les avisó, supongo que saben a qué voy, supongo, ¿no? Que para mí eso es un supuesto correcto en vista de que ya tuve conversaciones previas con las personas que buscaron mis servicios. La realidad es que esto es transversal y no solamente impacta a las personas que son parte de la empresa o estos niveles que mencionaba anteriormente, sino que es en 360 grados cuando la cultura organizacional se da por hecha. La cultura es un recurso, es una realidad en las organizaciones y su sustento se basa en aquello que premiamos, aquello que reprendemos, aquello que valoramos y que con nuestro comportamiento cotidiano como líderes o como colaboradores de un liderazgo eh, vivimos. A final de cuentas, eso es la cultura a grandes rasgos, ¿no? Y este supuesto de la cultura que en todas las organizaciones existe, en todas hay una cultura consciente o no tanto, tiene implicaciones muy graves. Graves no solamente en cuanto a costos económicos de productividad, de competitividad, como mencionaba anteriormente, sino costos en las personas, en los procesos, en las transacciones, en los resultados y en los indicadores. ¿A qué me refiero específicamente? A que cuando yo sé que tengo una cultura o inicialmente tengo un centro valoral, una misión, visión, valores, pero cuando no los reviso, cuando no los mido, cuando tengo indicadores solamente productivos, pero no de desarrollo, de desempeño, humanos, de habilidades blandas, por ejemplo, se queda muy limitada la capacidad de la propia organización y de las personas que colaboran en ella para poder llevar a otro nivel a las personas y también a las organizaciones. Esta cultura organizacional creo que es uno de los supuestos que más impactos puede tener y que son los menos dimensionados. Construir una cultura y gestionar el cambio para transformarla si es que la cultura organizacional no es lo que debería ser o hemos detectado demasiados costos, y costos no estoy hablando solamente monetarios, hay una transversalidad de costos que a veces no integramos a la ecuación. Estos costos son desde las horas extras que se trabajan, a qué horas entro, a qué horas salgo, cuánto tiempo tengo yo como líder, por ejemplo, para realmente planear, para no estar involucrado en la operación, sino estar tomando las decisiones que permitan realmente que esta gestión del cambio se pueda dar. Otra situación que es muy recurrente y que también debemos revisar es que pensamos que la gestión del cambio es responsabilidad de recursos humanos. Eso es cierto en una parte, quizá en la parte de la implementación o de la comunicación interna. Sin embargo, la cultura organizacional es una responsabilidad de los directivos y del staff gerencial para que la puedan hacer vida. Y desde esa gestión y desde la vida de aquella cultura, la puedan ir bajando poco a poco, habiéndola traducido, de acuerdo a las necesidades puntuales de aquella persona que va a llevar a cabo aquella situación, aquel proceso, aquella tarea,
aquel objetivo, aquella meta, etcétera. Entonces, si resumo un poquito hasta aquí, esta gestión de los supuestos es una de las cosas que más impiden de manera generalizada la construcción no solo de una empresa, el aprovechamiento de los recursos que tiene la misma, sino que además nos lleva a no entender en muchos casos desde dónde tenemos que abordar estos cambios para que la gestión del cambio se pueda implementar y entonces podamos hacer que estos recursos, esfuerzos y costos se vuelvan realmente resultados. La primera cosa que tenemos que trabajar o conocer para poder comenzar a gestionar el cambio tiene que ver mucho con la información que fluye, digamos, entre departamentos, en los procesos, al final del día, en los reportes, en todo aquello que se documenta, porque la mayoría de las veces no tenemos conciencia de que esa información es la que nos va a permitir entender en dónde tenemos que poner especial atención para gestionar un cambio en esos procesos, procedimientos, en la parte operativa, en los departamentos de apoyo o de soporte. Entonces, cuando no tenemos esta claridad de entender cómo está fluyendo esta información, esta gestión de los recursos, es algo que se dificulta o que dificulta profundamente la gestión del cambio. La segunda cosa que es imprescindible para que podamos realmente conocer el estatus de nuestra cultura organizacional es entender cómo interpreta toda la gente y todos los colaboradores eso que llamamos cultura o eso que llamamos gestión. De otra forma, podemos caer y sin darnos cuenta, obviamente, y con la mejor intención muchas veces, en centrarnos solamente en el resultado operativo, cuando la realidad es que todo esto que sucede siempre está presente, siempre está latente y cuando menos lo esperamos puede detonar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en asegurarnos de que esa percepción sea correcta y si no, realizar constantemente campañas no solo de comunicación interna, sino operativa, de asegurarnos quizá por métodos lúdicos, a lo mejor en un ejercicio de team building o en alguna salida, digamos, de la organización, en algún paseo o en alguna cosa de esta naturaleza, ir entendiendo realmente lo que la gente que gestiona puede tener de necesidad para poder realmente entender cómo podemos gestionar este cambio. La primera cosa que tenemos que clarificar es cuáles son las barreras para que esto se pueda generar, para que esto se pueda implementar, para que esta transformación realmente sea algo que no solamente beneficie a una parte o la parte económica, sino que también integre todas las cualidades y la riqueza de todas las personas que participan para el logro de aquellos resultados o aquellos objetivos estratégicos que la organización tiene. La última parte que creo que es imprescindible después de haber entendido qué es lo que falta de información o cuáles son los procesos, cómo somos percibidos y por último, cómo debemos reforzar esa información o romper esas barreras de entrada, tiene que ver con definir con toda claridad cómo queremos que sea nuestra cultura organizacional. Y esa cultura no es lo que me dice un corporativo. Tenemos que traducir lo que nos dice ese corporativo de tal forma que el equipo de trabajo, el staff y todas las personas que son responsables de tomar decisiones puedan ellos hacer las adecuaciones pertinentes en diferentes ámbitos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro core, ¿no? Ya sabemos cuáles son los objetivos de la organización o del corporativo. Ok, traduzcamos para nosotros en los próximos 2 o 3 meses cuál es el core. Después vamos a ver de qué manera vamos a hacerlo una aportación de valor específica y para quiénes. Tenemos que saber también sobre qué o con qué valores, qué vivencia de esos valores lo vamos a lograr. Tenemos que entender cómo nos vamos a relacionar entre departamentos para poder hacer que eso que queremos lograr se vuelva vida. Tenemos que saber cómo y definir, no solo saber, sino definirlo y por escrito, cómo vamos a retroalimentar a otros.
cómo vamos a recibir información, qué cosas vamos a permitir o no, de qué forma, cuáles son los estándares, por ejemplo, para que una sesión matutina de 10 o 15 minutos, como la que hablábamos en episodios anteriores, en la hotelería, realmente dé los resultados que se espera que den. Imprescindible eh, tratar de ver desde una perspectiva muy amplia la necesidad resiliente de las personas que van a implementar eso. Y eso me lleva al segundo punto del que hablaba hoy, que tiene mucho que ver con el momento que vive la organización. En este segundo momento me es frecuente encontrar que en la mayoría de las organizaciones se pone muy poca atención al momento que vive cada empresa. Y a veces me buscan cuando ya, por ejemplo, están implementando una certificación y se dan cuenta por los mismos requisitos que esa certificación implica, que no están preparados, que, por ejemplo, no están actualizadas las descripciones de puesto, que el sistema de gestión de calidad no está del todo ordenado como debería, que la auditoría, por las razones que sea, se pospuso. En otras ocasiones me toca ver que están desesperados por vender el mismo producto sin haber revisado si el mercado ha cambiado en sus requerimientos y entonces adaptar procesos, productos o servicios a las necesidades puntuales de esos consumidores que muy probablemente ya hayan cambiado de tal forma que los esfuerzos que antes funcionaban ahora no. Pero lo que más me preocupa y lo que más frecuentemente encuentro es que estas organizaciones que tienen 10, 15 o 20 años o hasta más, que son parte quizá de la segunda o tercera generación, no se dan cuenta de cómo nacieron y de que aquello que fue un esfuerzo grande para los fundadores debería haberse cuidado en el trayecto para que toda esa experiencia se pueda capitalizar. Y entonces cuando llegan segundas o terceras generaciones, y se encuentran con una empresa que ya tiene un renombre, una reputación, etcétera, que son conocidos por algo en lo particular, se sientan en los laureles, ¿no? En lugar de capitalizar toda esta información, toda esta experiencia y aprovecharla para abrir mercado, para generar tickets más grandes con los clientes que ya tienen. Porque algo que pasa muy desapercibido es que la captación de un cliente es mucho más costosa que la apertura de mercado con aquellos clientes que ya son fieles a nuestra marca o a nuestro servicio o que comulgan con los valores que están detrás de la aportación de valor que hacemos de manera profesional. Entonces es imprescindible que tomemos en consideración que en la mayoría de los casos las empresas pueden tener muchas áreas de oportunidad, y no lo estoy mencionando en el sentido de mejora, sino hay oportunidades de negocio y de mercado enormes que las empresas dejan de aprovechar porque no han actualizado su modelo de negocios, porque no han revisado desde una perspectiva diferente los cambios del mercado, porque no han revisado inclusive hasta la brecha etaria que puede haber entre los colaboradores actuales de la organización. Y es muy difícil a veces para personas que tienen 10, 15 o 20 años en una empresa adaptarse, por ejemplo, a personas que tienen 3 o 4 o 5 años de egresados. Este choque podría convertirse virtuosamente en un recurso inagotable que podría transformar los resultados no solo económicos, sino transformar el clima laboral, que es parte de esta cultura y que muy pocas veces integramos. Entonces, creo que es mucho lo que se puede hacer, pero sobre todo lo que se debe considerar para poder integrar dentro de nuestras actividades directivas o de liderazgo o como empresarios, para poder gestionar el cambio de una manera transparente, responsable, pero sobre todo que esta gestión del cambio sea algo que los colaboradores puedan, por decisión propia, aprovechar, aprender con esta H intermedia que es apropiarse, que puedan implementar, que puedan encontrar valor en aquello que ustedes están proponiendo y sobre todo que en el trayecto puedan crecer, puedan transformarse, puedan florecer como personas haciendo y siendo lo que son en su actividad profesional.
Soy Mo Hernández, te invito a seguirme en mis redes, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Te veo la próxima semana, siempre en jueves.